somos Dani, Carlos y Adrián, los coordinadores. Hay una chica más, pero no ha podido venir. Y hacemos sobre 2 o 3 juegos cada cuatrimestre, con una media de 5 personas por grupo. Soy tartamudo, lo digo de antemano, ¿vale? El tema es que hay como equipo de programación, de arte y de música, cuando hay suerte, porque músico hay poquito, la verdad. Y el tema es eso, hacemos juegos muy cortitos que no son ya indie, son super indie, o sea, son lo más indie del universo. Y bueno, tenemos un vídeo por ahí de los que hemos hecho durante estos 6 años que lleva el club. Estos somos estos, Bueno, que habéis hecho la foto, perdón. Somos toda esta gente, mucha gente. Y ahora está el juego. Disculpen los oídos. Estos son juegos antiguos, este es de los primeros que se hicieron en el club. Este es del año pasado, es uno de los más populares. y bueno, eso, lo que he dicho antes, que estos juegos son super indie, porque lo hacemos con el objetivo de que la gente que trabaja en ellos, digamos que aprenda a trabajar con las herramientas del desarrollo de videojuegos, tanto la parte de programación, que se llama Unity, como de arte de Photoshop y el resto. Vale, entonces, ¿alguien me puede decir lo que es un juego indie? ¿Alguna descripción así? Es que es un taller, se supone que tenéis que interactuar con nosotros. Es Okay. un juego desarrollado por una empresa independiente, que por lo general no tiene Vale. un respaldo y que lo hace a su propia cuenta. Sí, o sea, sí. Se supone que es un juego que hace muy poquita gente, o sea, suelen ser, incluso hay veces que es una sola persona, como en el caso de Minecraft o Undertale, y sobre todo con muy poco dinero, a veces incluso sin dinero, o sea, cero, lo justo para que el que lo programa no se muera de hambre y ya está, o sea, es lo que hay. Pero hay ejemplos muy buenos, como, ¿te habéis pasado al siguiente, tío? Sí, voy. Como esto. En Cuphead, los desarrolladores tuvieron que hipotecar literalmente la casa de sus padres para acabar el juego. O sea, suele ser un camino bastante chungo, bastante duro, porque por eso, y nadie te puede decir si te va a salir bien o si te va a morir de hambre, ¿no? Pero lo bueno que tiene es la libertad que te da el hecho de que sea un desarrollo indie frente a trabajar en una empresa grande. Porque puede hacer un juego más artístico y que no se base exclusivamente en el éxito comercial que tenga. Y aún así, hay veces que sale bien. Por ejemplo, aquí, que no sé de mucho, pero está Blasphemous, que no sé si lo conocéis. Es un juego andaluz. El productor estuvo el año pasado en este mismo festival y consiguió vender 1 millón de copias. O sea, una puta exageración. De hecho, están ahora montadísimos en Ardola. Vale. Una vez que ya sabemos lo que es un juego indie, ¿por dónde empezaréis vosotros a crear un juego indie? Por la idea, por el concepto. Exactamente. Efectivamente. Como con todo, parte de una idea que se te puede ocurrir donde sea y como sea. Pero el único apunte que creo que es importante tener en cuenta es que la jugabilidad tiene que ser lo primero, porque es un videojuego, no es una película, no es un libro. Entonces, está el apartado de historia, el apartado artístico, pero todo eso tiene que aportar a la jugabilidad. O sea, no puede ser que la perjudique nunca, aunque son importantes, pero lo primero es eso. Vale, y una vez que ya tenemos la idea, el siguiente paso sería el pitch deck, que es un documento, es feísimo, pero es un documento que se hace para saber qué juego va a hacer y también por qué va a hacer ese juego. Entonces, respondiendo a esta serie de preguntas, como eso, el tema del juego, la plataforma, el género, muy importante el público, o sea, quién va a jugar tu juego y por qué lo va a jugar. Una vez que ya desarrollas este documento, ya puedes ponerte en contacto con otra gente que también tenga una idea similar a la tuya y proceder a vender el proyecto y que funcione o no funcione. Si quieres ya. Bueno, ahora tenemos una idea, efectivamente. Hemos pensado en todas las cosas que se os ha podido ocurrir. Hemos querido que sea un juego super guay, que sea shooter, sea un MMO,
funcione como tostadora y también sea muy divertido. ¿Qué pasa? No somos una compañía multimillonaria como puede ser Valve, Blizzard, Activision, cualquier compañía que haga juegos. Multimillonaria, somos probablemente un grupo de personas, somos desarrolladores individuales, indie. Bueno, y básicamente tenemos que pensar un concepto a fuego, que es lo que tenemos aquí arriba, que es menos es más. Sobre todo si estamos empezando a hacer juegos, como imagino que seremos la mayoría aquí, realmente lo importante es buscar lo básico para que sea entretenido un juego. Quieres buscar la esencia que hace ese juego guay y no quieres hacer tampoco un juego súper complicado en el cual probablemente no vayas a acabar nunca porque, sobre todo empezando, tienes que tener muy clara la idea de qué vas a hacer paso por paso. Por eso aquí tenemos un ejemplo de... está muy guay, es muy sencillo, pero es una cosa que hicieron el año pasado. Aquí también el Pango Juego, que le llamamos aquí, muy popular. Es súper sencillo en cuanto a visuales, tampoco es una maravilla, es como el Crossy Road que todos conocemos. Y ahora, queremos llevar ese concepto de la idea que teníamos antes, vamos a pensar de dos maneras. Uno, ¿qué vamos a meter dentro de la idea que estaba en el pitch doc? Lo vamos a transformar en un se llama GDD, que ahora os voy a explicar lo que es. Y básicamente es un documento que va a ser al principio, justo después del pitch doc, es decir, me gusta esta idea, queremos desarrollarla. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un GDD. Entonces, ¿qué tiene un GDD? Pues un GDD básicamente tiene todos los objetos, reglas, entornos, decisiones de diseño que habéis hecho, visuales, todo lo tienes que escribir al principio en este documento. ¿Por qué es muy importante este documento? Porque lo ponemos al inicio y no vamos a retocarlo mucho en el futuro. Porque es lo típico de, empezamos un juego que es una plataformas, pero luego quiero meterle un nivel en mitad de producción de comer tarta. No está en el GDD, por lo tanto no lo vamos a hacer. Por ejemplo, este documento es literalmente la Biblia del juego, o sea, no vamos a tocarlo. Porque luego al final vamos a acabar con ideas nuevas que van a molar, pero tenemos que acabar un juego y va a ser este. Por ello es muy importante que os tengáis en cuenta que el GDD a priori no se toca y es como la base del juego, todas las mecánicas están ahí. Ahora bien, también queremos planificar. No solo tenemos la planificación de la hoja de ruta, lo que queremos hacer, sino de cómo lo vamos a hacer, en qué tiempo, cómo nos repartimos el trabajo, porque somos un equipo de varias personas, que ahora os hablará mi compañero. Un ejemplo, por ejemplo, todo el mundo conocerá Trello, que es para organizarse, es muy recomendable. Tenemos otro que Hack and Plan por aquí, también está muy bien, basado especialmente para videojuegos. Otro ejemplo son Jira, en fin, tenéis un montón. Una cosa muy útil también, porque antes era como repartir tareas, ¿no? Pero ahora tenemos que ver repartir tareas en el tiempo. Un ejemplo muy sencillo es el diagrama Gantt, que es básicamente, es muy importante porque pones una fecha límite, que es muy recomendable ponerse fechas límites para juegos, porque si no es como, voy a hacer un juego y a quién le ha pasado que ha empezado alguna cosa y no la acaba nunca porque es como, la puedo acabar aquí en 2 años. Por eso mola las fechas límite. ¿Alguna vez he intentado hacer algún juego o algo por el estilo y se ha ido un poco? Pues entenderás un poco lo que puede ser. Es básicamente aquí, lo que explica este diagrama es las tasks, que es los trabajos que tienes que hacer a lo largo del tiempo. Y aquí sería como el final del proyecto. Lo dicho, es muy interesante organizarse el tiempo y todo esto también se puede pensar a priori, al principio, junto al GDD y todo lo vamos a presentar, luego ya se va generando y así nos vamos organizando el equipo. Nosotros desde el Club del Videojuego hemos experimentado con varias formas de organizarnos, ya toda la gente que viene en grupos para hacer juegos, y la que hemos resultado que nos ha sido más efectiva es organizarnos en grupos pequeños en los que tenemos gente que sabe programar, gente que sabe hacer de arte y ya, si existe la posibilidad, gente que sabe hacer de música. Pero en cualquier desarrollo de juegos, tanto como si es un grupo grande o un grupo pequeño, podemos tener diferentes roles, en el cual podemos tener más roles a medida que hay más gente. Por ejemplo, de artistas podemos tener diseñador de personajes, diseñador de pros, modelador, o de programador, programador libre, programador de objetos, programador de entornos. Dividirnos la tarea de manera específica
con ambientes relacionados entre ellos, para que sea todo más eficiente. Para luego ya, para hacer las cosas como tal, nosotros, bueno, existen cantidad de programas, aunque nosotros personalmente en el club de videojuegos usamos más para programación Unity, porque como luego repetiré, es una herramienta que tiene una gran cantidad de tutoriales, ayudas, foros y objetos fáciles de acceder para hacerte la vida más sencilla, aunque existen obviamente muchas más otras como Unreal Engine, Game Maker Studio, Godot Game Engine, muchos. Por la parte de artistas, por ejemplo, usamos nosotros para arte 3D, ya sea modelado, rigging, usamos Maya y Blender, y para arte de arte 2D utilizamos Photoshop, Procreate, Paint.Tool, y ya para música Ableton o el MMS. Probablemente no sea más útil coger una herramienta que tenga una gran cantidad de ayudas, foros, sitios donde puedas ver tutoriales, para luego hacer lo que nosotros queramos hacer, porque eso nos da facilidades. Por otra parte, también muchas de estas herramientas te dan objetos gratis, librerías, modelos. Entonces es interesante usar lo que tenemos para hacernos la vida más sencilla, porque, por ejemplo, si eres un programador y no sabes nada de modelado, no hace falta que aprendas modelado solo para hacer un juego. Puedes usar assets que tengan, yo que sé, por ejemplo en la Unity Asset Store, porque tampoco te sirve demasiado de ser un hombre orquesta y saber hacer un poco de todo. Luego, no pasa. Una cosa muy importante cuando haces un juego indie, que no hemos hablado aún, pero es probablemente lo más importante, la motivación. Porque aquí no tienes dinero y no tienes nadie que te esté patrocinando muy probablemente. Entonces, es de vital importancia tener una gran implicación en el proyecto, tener motivación, porque esto es lo que va a hacer que el proyecto salga adelante. Probablemente te merezca más la pena hacer un juego en el que tú estés personalmente interesado que no otro en el que te dé un poco igual, porque entonces el proyecto se va a atascar, se va a alargar y no va a ser el resultado deseado. Y ahora sí, hablando de cuando ya has completado el juego, felicidades, ya hemos pasado todo el largo proceso. ¿Ahora qué? Pues tenemos que ver dónde lo vamos a publicar. Nosotros en el Club del Videojuego publicamos todos nuestros juegos en Itch.io, porque es una plataforma en la que puedes subir juegos de manera gratuita. Está bien para empezar, pero una vez ya quieras ir a un sitio más grande, yo que sé, por ejemplo Steam o GOG, puedes hacerlo, aunque estos últimos requieren una compensación monetaria para ello. Y hablando de dinero, una forma que tienen muchos juegos indies de recabar ese dinero para sacar adelante el proyecto, poderlo subir a una página o conseguir objetos, assets que de otra forma no podría ser, es gracias al crowdfunding, que es una parte importante del desarrollo de estos proyectos. Hay muchas páginas como, por ejemplo, Kickstarter, y si alguien no sabe lo que es el crowdfunding, tú propones una idea de proyecto que estás haciendo, lo presentas y la gente, si le interesa ese proyecto, puede elegir hacer donaciones para en un futuro, cuando el proyecto esté completado, recibir una copia y normal algún contenido adicional. Por ejemplo, tenemos ahí el Faster Than Light, que es un juego que salió hace la tira de tiempo de Kickstarter, y este juego Tower Princess, que también salió de Kickstarter, y de hecho esto los hicieron unos estudiantes de aquí de la UPV hace unos años, y eso se hicieron un crowdfunding y el juego salió adelante. Siguiente cosas. Eventos. Una parte también bastante interesante de todo el mundo del desarrollo de videojuegos indie son la parte de eventos. Hay muchos tipos de eventos, pero queremos señalar, por ejemplo, las Game Jams, que bueno, aquí tenéis unos cuantos carteles de unas de ellas, que son eventos en los que se reúne un grupo se reúne gente que hace desarrollo de videojuegos y durante 24, 48, 72 horas, un tiempo muy limitado, hacen un proyecto sobre una temática que se da. Normalmente estos juegos no suelen acabar ni muy pulidos y algunos tienen muchos bugs, pero es totalmente normal. La gracia de estos es la experiencia y como un confrontamiento real a hacer videojuegos en un tiempo límite. Pero no os creáis que no sirven para nada, porque de hecho hay muchas veces que la gente que hace estos juegos luego se une o crean empresas y estas salen adelante. Por ejemplo, un juego poco conocido indie que seguramente no hayáis oído hablar, el Hollow Knight. Originalmente la idea del Hollow Knight salió de una game jam que luego el grupo lo retomó años más adelante y de ahí salió el juego después de mucho trabajo y tiempo. Vale, pues No pasa.
No pasó. Luego hay otro tipo de eventos, como festivales o convenciones, en las que tú puedes ir y se reúne un montón de gente del sector, puedes conocer a la gente del sector, darte a conocer a ti mismo, y normalmente también se reúnen muchas empresas en esta clase de eventos, puedes conocer a empresas y, bueno, quién sabe, a lo mejor algo más. Por último, nosotros en el Club del Videojuego también organizamos de esta clase de eventos, organizamos game jams, ayudamos a gente que quiere hacer proyectos un poco más grandes, organizamos también charlas para la gente que quiere aprender un poco de programas, sea de programación, de arte. De hecho, mañana mismo hay una charla de Blender por si a alguien le interesa.